Hello and welcome to this lesson. This is week number 15 and today we're going to talk about culture shock and reflexive pronouns. The objective for today is to talk about culture shock using these reflexive pronouns that you will know in a bit what they are all about. El objetivo del día de hoy es hablar acerca del culture shock y también usar pronombres reflexivos, que ya vamos a ver a qué se refieren. Also, the book pages for this lesson are pages 52 and 53 of your student's book. Las páginas que deben completar para esta semana son las páginas 52 y 53 de su libro del estudiante. So, do you remember last class? Before we start, I want to remind you that you need to send your recipe. So the idea was to look up or to research a recipe from any country that you like and talk about where is the dish from, what is it called, does it reflect the culture of the country and how, name the ingredients, describe the preparation, and write a little paragraph about this recipe. Antes que comencemos, solo quisiera recordarles que en la clase anterior hablamos acerca de una receta y de cómo las recetas o los platos típicos reflejan un poco de la cultura, ¿cierto? Del lugar de donde son. Y tenían como tarea investigar una receta de un país que ustedes encuentren interesante y también describir ese plato, ¿ya? Incluyendo ideas tales como el nombre del plato, de dónde es, cómo refleja la cultura en la cual se desarrolla, que nombra los ingredientes o un poco de la preparación y cualquier otro dato interesante en un pequeño párrafo. Recuerden enviarlo si aún no lo han hecho, ¿ok? Como todas las clases, comenzamos con 4 verbos nuevos para que agreguen a su set de tarjetas, ya a su card set. ¿Para qué? Recuerden, hacemos esto para que se aprendan los verbos irregulares. Cómo se escriben, cuál es su forma infinitiva, pasada, pasado participio y también cómo se pronuncian, ¿ya? Si quieren lo pueden agregar también cómo se pronuncian en la tarjeta en algún lugar que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Recuerden que queda libre disposición cómo las hacen. Si bien yo les mandé un diagrama, pueden alterarlo como ustedes quieran, pero deben hacerlos para que se puedan aprender estos verbos. Entonces, comenzamos con los verbos del día de hoy. Catch, caught, caught, atrapar. Choose, chose, chosen, elegir. Come, came, come, venir. Cost, 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 costar. Tenemos acá catch, que significa atrapar. Pongan mucha atención a cómo se pronuncia. Catch, catch. Ese sonido al final es CH. Ch. No es sh, es ch. ¿Ok? Es un sonido que se corta. Catch. El pasado es caught. Todo esto, como lo habíamos visto ya antes, todo esto se transforma en ot, el sonido OT, caught, ¿ya? Entonces, catch, caught, caught. Se repite, pasado simple, pasado participio, es la misma. Choose, elegir. Tiene doble O, por lo tanto vamos a decirlo más largo, como si fuera una U. Choose. Y también el sonido es ch, ch, ch. No es sh. Shoes son zapatos, ¿ya? Entonces, choose, no shoes. Choose. Choose. Escucha la diferencia. Choose. Shoes. Choose. Shoes. A lo mejor ahora la diferencia no es tan clara, pero con el tiempo se van a ir acostumbrando. Esto, choose, es un sonido que se corta. Ch, ch. Choose. Y después chose. Este se pronuncia chose, como si tuviera una O y una U. Chose. Y la siguiente es chosen. ¿Ok? Muchos verbos en participio terminan con EN. Por eso a veces se le dice como pasado EN, ¿cierto? Porque muchos terminan con EN. Chosen. Tenemos come, came, come. En este caso, comienza con una forma, cambia y después vuelve a la misma. ¿Ya? Súper fácil de recordar. Aún más fácil de recordar es cost, cuyas formas son las 3 iguales. Lo mismo que put. Put, 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 cost, cost, cost. Y en esos ya es mucho más fácil aprendérselos. Entonces, una vez más, listen and repeat. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost, cost. Muy bien.
También desde esta clase vamos a comenzar a llamarle a la forma infinitiva la forma V1. La pasado simple vamos a llamarle la forma V2. Y pasado participio vamos a llamarle la forma V3. ¿Por qué? Porque es muy largo estarle diciendo, bueno, aquí lo pone pasado participio, pasado simple, infinitivo. Se confunde un poco, ¿cierto? V1, la columna número 1. V2, la columna número 2. V3, la columna número 3. Es mucho más fácil. V de verbo o verb. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, aquí ve el verbo en V1, infinitivo. Acá va el verbo en V2, pasado simple. Si les digo, aquí tienen que poner el verbo en V3, es pasado participio. ¿Ya? Recuérdenlo. Infinitivo, V1, pasado simple, V2, pasado participio, V3. ¿Ya? Para que lo recuerden así. Entonces, para comenzar con el contenido del día de hoy, vamos a recordar los pronombres, ¿ya? Nunca es tarde para aprender los pronombres. Los pronombres es una manera de referirnos a las personas, ¿cierto? Sin decir el nombre. Por ejemplo, I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos o ellas, importante acá destacar. En el caso del inglés, no todo tiene género, ¿cierto? En este caso, they, ellos o ellas. Cualquier persona plural que no soy yo sería they, ¿ya? Tenemos acá he, él, she, ella, it, eso. It se refiere a animales o también a elementos inertes, como las mesas, las sillas, los computadores, en fin. Entonces se refiere a esas dos cosas. Recuerdan, it, eso, she, ella, y ese sonido es shh, como cuando pedimos silencio. Lo vamos a graficar así. Shh, she. No es chi, le, no. She. Entonces, he, esa es una H muy suave. He, él. They, fíjense bien en esto. They, ellos o ellas. We, nosotros, o también podría ser nosotras. ¿Ya? We. You, puede ser tú, también puede ser ustedes. ¿Ya? Para referirme a tú, una persona, o ustedes, varios. Tú o ustedes. Y I, finalmente, es yo. Tengan cuidado, no digan I, digan I, yo. I, no I. Entonces, última vez, listen and repeat. I, you, we, they, he, she, it. Muy bien. Entonces, ¿qué es un pronombre reflexivo? Es cuando uno habla de sí mismo, ¿ya? Si ven ahí el dibujo se está mirando a sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo dijera, no sé, me voy a presentar, ¿a quién estoy presentando? A mí misma, ¿ya? Esos pronombres reflexivos se refieren a cuando uno habla de sí mismo. Cuando la persona que está diciendo la oración y de quién se está hablando es la misma persona, ¿ya? No estoy hablando de que yo de otra persona, sino que yo estoy hablando de mí mismo, ¿ya? Nosotros de nosotros mismos. Lo vamos a ver en un segundo. Entonces, por ejemplo, para partir, recuerden que cuando hablo de mí, voy a decir myself, yo mismo o yo misma, ¿ya? Myself. Cuando hablo de ti, voy a decir yourself, yourself. Fíjense en esta última parte que estoy agregando self, acá también self, cuando hablo de ti. También we, cuando hable de nosotros, vamos a decir ourselves. Fíjense que cambió aquí un poco, ya no va a ser con F, sino que con B corta. Ourselves, nosotros mismos. They, themselves, también acá con B, no con F. He, himself, él mismo. Self, volvemos a la F. Herself, ella misma. Itself, a sí mismo, ¿ya? Entonces, acá hay una diferencia interesante de decir entre lo singular, que hablamos de uno, y plural, que hablamos de más de uno. Entonces, singular tendría myself, yo misma, yourself, tú mismo, himself, él mismo, herself, ella misma, itself, eso mismo.
Si se fijan, todos terminan con la palabra self, ¿cierto? Self, porque estamos hablando de uno. Acá, ourselves, nosotros mismos, yourselves, ustedes mismos, y themselves, ellos mismos. Entonces acá termina con la palabra selves, porque es el plural, ¿cierto? Este es el singular, self, y plural, selves. ¿Cómo se pronuncia? La primera es self y la segunda es selves, con V, selves. ¿Ya? Practíquenlo. Selves. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, veamos algunos ejercicios, ejemplos. Can you introduce yourself, please? Can you introduce yourself? Es si te puedes presentar. Si te puedes presentar a ti mismo. Por ejemplo, si llegas a un lugar, hay un grupo de gente, te podrían decir, can you introduce yourself? ¿Te podrías presentar? En español uno lo diría, te podrías presentar a ti mismo, porque sería un poco redundante. En inglés se usa este pronombre reflexivo para decir, can you introduce yourself? Te puedes presentar, ¿ya? ¿A quién? A ti. Estamos hablando de la misma persona, ¿cierto? I cut myself while making a sandwich. Aquí estoy hablando yo, ¿cierto? Yo soy la persona que habla. ¿Y quién es la persona que se cortó? Alguien se cortó aquí el dedo haciendo un sándwich. Yo me corté a mí misma en este caso. Estaba haciendo un sándwich, me pasé a llevar el dedo, me corté a mí misma. Entonces, aquí sería, no sería I cut me, sería I cut myself. Me corté mientras estaba haciendo un sándwich. ¿Ya? En español queda en me corté, no me corté a mí misma porque sería redundante, pero en inglés es necesario, si no queda, queda un poco, no completa la oración, ¿ya? Entonces, I cut myself while making a sandwich. Me corté mientras hacía un sándwich. La persona que está hablando es la misma que recibe la acción. ¿A quién yo corté? A mí misma, tristemente. He hurt himself while playing football. Hurt es lastimar. Tenemos a él, ¿cierto? He hurt es lastimó. ¿A quién se lastimó? A sí mismo. Se lastimó a sí mismo jugando fútbol. Claro, no lo lastimó nadie más, sino que a lo mejor se cayó, se trompezó. En ese caso, he hurt himself. Se lastimó, ¿cierto? Mientras jugaba fútbol. He hurt himself. La persona es la misma que recibe la acción. El sujeto y el objeto son los mismos, ¿ya? El sujeto acá, que sería he, y el quien recibe la acción también es el mismo. He hurts himself. Se lastimó a sí mismo. She taught herself how to program computers. Taught es el pasado de teach, que es enseñar, ¿cierto? Entonces, en este caso, she taught herself, ella se enseñó a sí misma, ¿ya? Se enseñó a sí misma cómo programar computadores. En este caso, aprendió sola, de manera autodidacta. She taught herself how to program computers. Ella se enseñó a sí misma, ¿ya? She taught herself. The cat looked at itself on the mirror. El gato se miró a sí mismo, se vio a sí mismo en el espejo, ¿ya? Tenemos acá el gato, que sería el sujeto de la oración, y quien recibe esta acción es el mismo gato. Por lo tanto, tenemos que usar un pronombre reflexivo. We cooked everything ourselves. Cocinamos todo por nosotros mismos, ¿ya? Tenemos acá, ¿quién cocinó? Nosotros, y cocinamos todo nosotros mismos, ¿ya? No necesitamos la ayuda de nadie. We cook everything ourselves. They took a picture of themselves. Ellos tomaron una foto ¿de qué? De ellos mismos. En este caso, ellos mismos reciben la acción. They took a picture of themselves. Tomaron una foto de sí mismos. Entonces, pongan mucha atención acá. Tenemos I, myself. Nos vamos a saltar esta columna. Entonces, I, myself, he, himself, she, herself. You puede ser yourself, con la F si hablamos de una persona, o con la DES si hablamos de más de una persona. Recuerden que you en español puede ser tú o ustedes. También we, ourselves, y they, themselves. No confundir cuándo usar la F. Recuerden que usamos la F al final cuando hablamos de uno y la DES cuando hablamos de más de uno.
Y tenemos acá algunos ejemplos que vamos a ver en la hora de consulta. Por ejemplo, I looked at myself in the mirror. Me vi a mí mismo, me miré a mí misma en el espejo. I look at myself in the mirror. He cut himself with a knife. Se cortó con un cuchillo, él. She fell off her bike, but she didn't hurt herself. Se cayó de la bicicleta, pero ella no se lastimó. ¿A quién? A sí misma. Por lo tanto, usamos un pronombre reflexivo. ¿Ya? Vamos a ver más de esto en la hora de consultas. Por ahora me gustaría ver un poco acerca del texto que tienen que leer para esta semana. ¿Ya? El texto está en la página que ya les dije, que debe ser la página 52 de su libro del estudiante, y se llama Be a Culture Shock Absorber, que significa ser una persona que absorbe el culture shock, ¿cierto? El culture shock es este choque de culturas muy diferentes. Recuerden realizar todas las actividades que están por el margen de este texto, manteniendo en mente esta estrategia, identificar la idea principal de un texto, ya que es muy importante saber más o menos de qué se trata. Cuando vamos a leerlo juntos, para ustedes pueden seguirlo en su libro, la idea es ir tomando en cuenta dos cosas que ya hemos hablado. Una, los cognados, muy importante. Todas aquellas palabras que suenan en español y en inglés muy parecidas. Por ejemplo, culture, uno mira esa palabra y dice, se parece a cultura. Y se refiere a lo mismo. Ya, absorber, absorber, es muy parecido, ¿ya? Entonces, todas esas palabras que son muy parecidas, se escuchan o se leen muy parecidas, en inglés y en español se llaman cognados y nos van a ayudar a que esas palabras ustedes ya las conocen. No necesitan buscarlas, ¿ya? Entonces, dos cosas. Van a tomar en cuenta los cognados, van a ir reconociendo los cognados y dos, van a ir tratando de tomar las ideas, las palabras keywords, las palabras clave ya del texto, porque esas son las que cargan el significado, ¿ya? Lo vamos a leer juntos una vez y luego los voy a dejar un ratito para que hagan la actividad o para que organicen su mañana y nos vemos luego en la clase de Skype. Entonces, here we go. Aquí vamos, pueden leer conmigo. Be a culture shock absorber. Based on my experience as an immigrant, here are 5 aspects of culture shock that you might have to overcome. The language barrier of the communication barrier is by far one of the most difficult obstacles that most newcomers face. It is not uncommon for even those who speak English to experience some reticence when speaking openly. Sometimes it's not just knowing English, it is how it is spoken or pronounced. Getting accustomed to new dressing habits is another shocker for some. One of my neighbors, who was so used to wearing a sari, initially found it preposterous to wear jeans. But after a few days of walking in the wind, she shyly brought home a pair of blue jeans. If it helps my legs to keep warm, why not? She laughed. Congratulations, my friend. You have just completed your first adjustment course, I heard myself say. The technology gap is another area where some newcomers have a hard adjustment, especially for those who are not used to working on computers or applications. A good friend of mine was used to having his assistant draft reports and business correspondence at his job back home and felt intimidated when he had to do everything himself in this new job in Canada. Personally, I had a tough time accepting that most people prefer to text more, reserving phone call for some detailed conversation, planning or problem solving. Socially accepted behavior is another issue. This includes using certain expressions and body language.
Asking why someone is not yet married or how many children one has might seem normal in certain ethnic cultures, but here are just too personal. For me, it was a totally different shock altogether. The climate shock. Oh, yes, after living in Dubai for almost 7 years, everything under 20 degrees Celsius felt freezing to me. I landed in Calgary in June 2017, and by July, when people wore t shirts and shorts, I was still wearing my black jacket and walked around with my hands in my pockets. Needless to say, I stuck out like a sore thumb. Last piece of advice based on my experience: dealing with culture shock with an open and positive attitude can go a long way in overcoming the shock. Try as much as possible not to end up being ethnocentric. It is definitely comforting to hang around with fellow nationals and create a sort of informal ethnic community. But always be cognizant that you have made a choice to immigrate to a new country. It is unfair to expect your new country to accept you when you don't want to accept it. So get out of your comfort zone and blend in. Be a culture shock absorber. Ok, entonces me gustaría que pudieran escanear el texto buscando las ideas que les piden en las preguntas que están alrededor del texto. ¿Ya? Busquen también las palabras clave que salen aquí en la página 52 para también tratar de entender un poco más cuál es el sentido general del texto. ¿Ya? Si quieren pueden volverlo a leer nuevamente, ya sea para leerlo de una sola vez o escanearlo para buscar respuestas. Recuerden que también pueden usar el texto de esa manera, escanear el texto buscando las respuestas que quieren, subrayenlo, escriban notas en las esquinas, el texto es suyo para usarlo. Okay? Entonces, thank you very much and see you in a bit with more exercises about reflexive pronouns. Nos vemos en un ratito para ver algunos otros ejercicios y practicar un poco con los pronombres reflexivos y comentar un poco acerca del culture shock. Okay? All right. Bye bye.